Ya que esta entrevista sigue rondando el internet y le sigue creciendo la cola 2 semanas después con Thorndike, Magali y Rick Latorre de por medio, he decidido hacer este edit corto con los mejores momentos para que la vean quienes no pudieron verla. Que estoy seguro que los que la vieron tienen un recuerdo totalmente distinto a los que solo han visto la peleita posterior. Así que vamos con lo mejor de Vizcarra en O, que según yo, que ni cojudo para aprovechar las vistas también. Arranquemos por el final, como decía un jefe que tuve, Chinchero. El aeropuerto que el Cusco anhela hace 50 años y que todavía no sale, sino que de hecho estuvo hace poco a punto de volverse a caer. ¿Saben cuándo se cayó? También durante el gobierno de PPK, con Vizcarra como ministro de Transportes. Por el trabajo que yo hacía en ese entonces, he estudiado el caso en profundidad, así que ese fue uno de los 3 temas que decidí llevar a la mesa como me pide el Rorro Orozco. Hablemos de Chinchero. Hablemos de Chinchero, el aeropuerto que el Cusco espera hace por lo menos 45 años. Eso háblalo. Se encontró en la computadora de uno de los directivos de Conturhuasi el pliego de preguntas que le iban a hacer a usted en el Congreso. Ustedes sacaron una adenda que después esa adenda nos ha terminado haciendo perder un arbitraje de 91 millones de dólares y el proyecto todavía no sale. Ya. Por ejemplo, ahí estás equivocado. Ver, con el respeto que me mereces. ¿Por qué? Te digo que estás equivocado. Vamos a verlo. Te digo, el arbitraje dice exactamente lo contrario. Y lo he leído porque soy interesado. Yeah. Lo que dice es de que lo que sanciona el CIADI es la resolución del contrato, no la adenda. Ajá. No la adenda. Ajá. Entonces, nosotros habían 3 alternativas. El contrato lo hizo Ollantumala. Sí, correcto. Muy malo. Muy malo. Era un contrato completamente a favor del concesionario. Dejado una... porque el aeropuerto costaba 200 millones de soles y los intereses costaban 800 millones. Sí. O sea, ¿cómo vas a pagar 800 millones de intereses cuando el principal es 200 millones? Pero esa era una opción, podías decirle que no. Podías decirle que no. Por eso. Podías decir que no. Ya. Una opción era, corrige eso. Ajá. Con una adenda. En decir, los 800 millones de intereses no te los voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar los 200. Conforme vas avanzando y te voy dando los 200 millones. Eso decía la adenda. No, lo financiaba todo el sector público. Lo financiaba el sector público. Por eso, lo financiaba. Pero hay un tema de costo de oportunidad, ahí hay un tema de asumir todo el riesgo. El dinero lo tenía el Estado. ¿Por qué se cayó la adenda? No. ¿Por qué se cayó la adenda? Por eso. Si no era una mala adenda, ¿por qué se cayó la adenda? Por cuestiones políticas. ¿Por cuestiones políticas se cayó la adenda? ¿O porque tenía un problema de costo de oportunidad, de asumir todo el riesgo? Paola, de que encontraron el pliego de preguntas en la computadora con Conturhuasi. Para un contexto rápido, el contrato de Chinchero que diseñó el gobierno de Humala era una basura. Dejaba abierto el interés de la obra a criterio del concesionario. El concesionario, que era Conturhuasi, nos quería cagar con un interés exorbitante. Y había 3 opciones: agachar la cabeza y aceptar, negociar y hacerlos cumplir, o que lo pague todo el Estado. Esta última, que lo pague todo el Estado, requería la famosa adenda. Hay 3 alternativas. Tienes un contrato y lo respetas. El contratista, el concesionario, ponga los 200 millones y después tú le vas a pagar sus 200 y 800 millones de interés. Le paga el Estado peruano. Esa es una alternativa. Para nosotros era una mala opción. Por supuesto. Segunda alternativa. Los 200 millones lo pone el Ministerio de Economía y Finanzas. Y no te doy un sol de interés. No te doy nada de interés porque yo te lo he dado. Era la segunda. Sí. Ya. Y es lo que proponíamos con la adenda. ¿Y cuál es la tercera alternativa? ¿Sabes qué cosa? Negociar. No. Y sacarlo adelante, porque al final hicieron la adenda y gracias a lo mala que era la adenda se cayó el contrato. Sí. Así no es, pues. La adenda estuvo de acuerdo el concesionario, estuvo de acuerdo el y no estuvo de acuerdo el Ocitran. El Ocitran no estuvo de acuerdo. ¿Por qué el regulador no estuvo de acuerdo si era tan buena adenda? Estuvo de acuerdo. Lo que no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo Patricia. Patricia Benavente no estuvo de acuerdo. Renunció. Quien no estuvo de acuerdo. Renunció. Su amiga Fiorella Molinelli le hizo la vida imposible. Quien no estuvo de acuerdo fue el Congreso de la República. Pero es verdad. No es cierto. Ocitran, el regulador, no estuvo de acuerdo. Entonces estoy convencido. Entonces. Martín. Y es que tú pues eres anti-Fiorella. Has escuchado Fiorella y dices, no, me voy a ir. Martín. No puede, no. Martín, no lo siento, pero... Tus problemas personales, Benza por favor, fue más. por favor. Martín, yo siento, Benza fue más. Punto para Benza. Punto para Benza. Yo también lo conozco perfectamente. Entonces, lo que pasa es que finalmente hubo tal oposición, y hay que ver, ese es el tema de fondo. O sea, los que se oponían
El Ocitrán se oponía por política, señor Vizcarra. Te estoy hablando. Pero por favor. Te estoy hablando de la fuerza política que se oponía. Afuera, ¿no? O sea, los políticos que me interpelaron, los políticos, todo. Martín Palermo. No es que querían que se haga adenda o no se haga adenda. No quieren chincheros. Porque hay aquí igual lo que siempre ocurre en nuestro país. El centralismo. Quieren que pasen por Miraflores. Por Miraflores. Quieren que los gringos, los europeos vengan a San Isidro, a Miraflores. Verdad, honestamente, y hay muchos... habiendo estudiado el caso, pienso que se está lavando las manos de su responsabilidad. No. Habiéndolo estudiado a profundidad. No, yo también esa he estudiado. adenda, con la oposición del ente regulador técnico, se cayó y ahora tenemos que pagar 91 millones de dólares de arbitraje. ¿Por qué pienso que es una lavada de manos? Porque la adenda que armaron era malísima. No tomaba en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, que el dinero hoy no vale lo mismo que en 20 años, tampoco el costo de oportunidad de soltar toda la plata ahora y no en cómodas cuotas, ni el riesgo que se estaba asumiendo, que era el de todo el proyecto. Y como digo, estas no son ideas mías. Que la adenda era pésima no es una conclusión política. Ojo, lo dijo el propio Ocitrán, el regulador de la infraestructura de transporte, la entidad técnica. Por eso, como escucharon, su presidenta Patricia Benavente renunció. Pero sigamos, vamos al segundo tema, las acusaciones de corrupción. Bueno, señor Vizcarra, los hermanos Tejeda han dicho que le dieron $1 millón de soles en coimas. Cuando usted era presidente, aprovechaba este tipo de declaraciones de colaboradores eficaces para obtener réditos políticos. ¿Cómo es ahora que usted está del otro lado? Un palo, qué fuerte. O sea, Elar Tejeda, que es el que dice. Sí, los dos han dicho. El otro ha dicho de que su hermano le contó, pero que no ha visto nada, ¿no? O sea, el hermano dice, sí, mi hermano me dijo, pero hay uno que dice que me dio, ¿no? O sea, primero dice que me dio en un sobre 600,000 soles. Nosotros hicimos, oye, a ver, cabe 600,000 en un sobre. Y entonces dijo, no, pero era un sobre grandote. Era Manila. Ya. Pero se ha hecho el peritaje de que sí cabe. No, pero un sobre A3. A3. Que eso no hay en oficina. Un sobre A3 es para radiografías. Pero esa es la prueba que lo esculpa. Está bien. No, pero a lo que voy es que no hay absolutamente nadie, no hay una persona que ratifique y respalde la versión de Elar Tejeda, por un lado. Y por otro lado, Elar Tejeda es el, llamemos, cabecilla del Club de la Construcción, el que estafó al Perú 10 años con esta, llamemos, esta unión de las grandes empresas de construcción en los 5 años del gobierno de Alan y los 5 años del gobierno de Ollanta-Humala. Todos los proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones eran adjudicados a una empresa del club y al 108%. En general, la defensa mediática de Vizcarra se centra en lo que acaban de escuchar, que no hay nadie que haya visto o pueda corroborar la entrega misma de la plata que dice el Tejeda, y que Tejeda es un corrupto con ganas de salvarse el pellejo inculpándolo en este caso, que es lo más de hilo. Pero sí hay más testimonios de entregas de dinero a Vizcarra en otro proyecto, el Hospital de Moquegua. Su ex amigo, por ejemplo, José Manuel Hernández. Usted dice que no hay respaldo para la declaración de Elar Tejeda, ¿no es cierto? Dice, efectivamente, esa declaración es la declaración de Elar Tejeda, pero hay otros testigos, colaboradores eficaces que declaran que usted ha recibido coimas. Está su ex amigo, José Manuel Hernández, que dice que ha sido el intermediario para la coima. Ha sido una persona que usted ha tenido conversación directa, que además ha sido ministro con usted en el gabinete de PPK y que además era el que supervisaba las obras con ATA. Ese es uno. Y dos, el chofer, que se llama Carlos Aranda, también decía que iba a recoger la coima para usted. Él específicamente ha declarado, yo iba a recoger los sobres con coima, pero no en este caso de Breinsa, sino de ICSA, para el señor Vizcarra. Porque estamos mezclando, son dos proyectos. Son dos proyectos distintos, pero... Entonces, pero está bien, todos los proyectos se tienen que matricular. No. Entonces, en el de Tejeda, que es el proyecto Lomas de Hilo, el único que dice es Tejeda. Sí. Y Tejeda, por la denuncia que yo hice como ministro, cuando asumo, le dieron prisión preliminar de año y medio, 18 meses. 18 meses. Y él se dio a la fuga. Como Vladimir Cerrón, como Nicanor Boluarte, Tejeda se dio a la fuga. ¿Cuánto tiempo ha estado fugado Tejeda? Actualmente todos nos admiramos. ¿Cómo es posible que no capturen a Vladimir Cerrón? ¿Qué nexos tendrá? Que está un año. Ha estado 2 años, 7 meses prófugo de la justicia. La defensa de Vizcarra en ese caso es parecida a la otra, que Hernández lo quiere inculpar para salvarse él porque fue quien autorizó la sobrevaloración de la obra. ¿Qué hay con Ahora, Juan Manuel Hernández? Juan Manuel Hernández, él era dueño, es dueño de la empresa ATA,
que supervisaba la construcción del hospital de Moquegua. Sí. Cuando yo termino mi gestión, dejo ya el expediente técnico y aprobado el monto del hospital, 119 millones de soles. Bueno, el hospital se terminó y está en servicios para Moquegua, qué bueno. Pero cuando averiguo, oye, ¿a cuánto costó el hospital? ¿119, 120, bajó un poquito, sí, un poquito? No, 70 millones de soles más. Qué raro, ¿no? En adicionales, en adentas, 70 millones más. Y no tiene, es una obra de ingeniería a suma alzada. Ajá. No tiene por qué subirse, porque tú en una carretera tú puedes encontrar roca, puedes encontrar lodo, pero cuando construyes, tú sabes cuánto cemento, cuánto fierro, cuánto... 70 millones subió la obra del hospital. ¿Quién autorizó con su firma esos 70 millones? Juan Manuel Hernández. Ahora, aquí solo un paréntesis, por si ese byte lo vieron en Twitter. Elar Tejeda sí está bajo la figura de la colaboración eficaz en el caso Club de la Construcción. Vizcarra dice que solo es un testigo y no es así. Su testimonio se presenta en el juicio como el de un testigo, sí, pero así se presentan todos los testimonios de todos los colaboradores eficaces. Que su colaboración no ha sido homologada judicialmente es otra historia, pero sí está bajo esa figura. En el en vivo esa diferencia nominal, la verdad, es que se me fue. Pero sigamos. El fondo de este tema está en el byte que viene. El nivel de prueba del juicio a Vizcarra es semejante que el de otros políticos, un tipo que cometió delitos y confiesa para inculpar a un político. Lo que quiero hacer la pregunta es la siguiente. Todos los demás acusados por Lavallato o Club de la Construcción tienen el mismo o semejante nivel de prueba, ¿no? ¿Y por qué usted en su gobierno aprovechaba para réditos políticos? Que me parece totalmente válido ese tipo de acusaciones, y hoy dice que en su caso no hay pruebas. Es que cuando Barata iba y declaraba yo le di a tal político, usted aprovecha eso como rédito político, que me parece válido, pero en este caso hay dos personas, tres personas que por ejemplo, Odebrecht dice que le dio plata a Toledo. Sí. Están las transferencias, están las cuentas, está la casa, claro, está la declaración de Maiman, está la declaración, está absolutamente todo. Por eso está en cana. Ya. Por eso está. Porque no sabía esconder la coima. No, lo mío es solamente el dicho de una persona. De tres. No, estamos casos, hablando pero de tres. Ya. ¿Y sabe qué? Y que son dichos que han canjeado por su libertad. Sí, de tres por personas. Su libertad. Correcto. Y lo que yo pregunto, y le digo al Ministerio Público, lo que está absolutamente demostrado, eso sí está absolutamente demostrado, que en 10 años de gobierno del 2006 al 2016 funcionaba el Club de la Construcción. Eso ya lo ha demostrado el Ministerio Público. Y se han llevado, se han tirado, se han robado miles de millones de soles, aumentando ese 8%. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Todo el mundo sabe. La empresa Graña, la empresa Cosapi, Cameto, y todo el mundo sabe sus dueños. Sí, ya. Totalmente. ¿Cuántos hay presos? Y ojo, que sí hay rastro documental, por lo menos en el hospital de Moquegua, que es el otro caso cuyos pormenores administrativos he revisado en detalle desde hace años. Están las resoluciones que firmó Vizcarra, gobernador, para sacarle la plata a Ixa. Usted firmó la resolución ejecutiva regional 1781 del 2014, que dice exactamente aprobarle el expediente técnico del hospital de Moquegua, a pesar de que según Contraloría, ese expediente técnico estaba observado por entidades técnicas y además no se habían cumplido los requisitos para que eso avance. Y se hizo un 29 de diciembre para poder desembolsarle 40 millones de soles en ¿cuántas armadas? En 131 armadas separadas que se venía de 310.000 soles para poder evitar que se acabe la gestión. ¿Por qué no lo hacía en la siguiente gestión? Porque el dinero en la administración pública el 31 de diciembre revierte. Sí, ok, pero ¿por qué no esperaba unos meses y volvía? No. Si el expediente técnico estaba observado. Es que ese presupuesto era del Ministerio pero el de Salud. expediente técnico estaba observado. Acá es lo que dice Contraloría. El informe de Contraloría. Este tema ya ha sido investigado por el Ministerio Público. Sí. Y está archivado. Usted está en un proceso. Usted está en un proceso. No, eso está archivado. Pero usted está en un proceso por el hospital de Moquegua. Sí, pero el tema. La parte administrativa está archivado. Pero muestra su premura para sacarle la plata a la empresa. Obviamente hubo una premura para terminar el expediente técnico para que se pueda ejecutar la obra. Porque aquí lo que tenemos en el Perú, y les puede constar, es cuántas obras inconclusas. ¿Cuántas? O sea, cuántos hospitales, cuántas carreteras que se digan. Lo que queríamos con el hospital es que no se quede a medio hacer. ¿Cuándo se inauguró? Se inauguró el 2016, me parece. 2 años después. Sí, 2 años después. Pero claro, ¿no? porque logramos, uno,
terminar el expediente técnico. Pero al contrario, Y dos, con las irregularidades lo que hacen es paralizar la obra, frenar la obra. Esta obra- Cuando Contraloría viene y hace un informe, la obra se paraliza. ya, ¿esa obra se ha paralizado? Demoró más de lo que debería haberse demorado. no. Sí. Se habrá demorado pues, Demoró más de lo que meses. debía haberse demorado. El tema es, por ejemplo, yo le digo el hospital de Camaná. Yo he ido a verlo como presidente y estaba al 90% el año 2019. Y ahorita está igual. Ahorita el hospital Hablemos de Camaná, proyectos paralizados. Lomas de Hilo recién está haciendo sus primeras pruebas. Y Lomas de Hilo, usted está acusado del esto de la coima en 2000. y va a entrar en operación y va a generar ampliación Pero tiene de cuántos frontera años de retraso a raíz de estas irregularidades. Y yo no puedo estar cuando salgo de... No, de acuerdo, pero- También están los WhatsApps del propio Vizcarra con Hernández. ¿A qué Rafael se refería? Acá la verdad salió muy bien el tipo, nos cagamos todos de risa, pero la verdad es que la fiscalía sospecha que se trata de un exgerente de ICSA, Rafael Granados. Se abrieron sus WhatsApp con José Manuel Hernández. Sí, y no, se no, revelaron. se Y hay un momento en el, abrieron todo. en el que usted le dice, en el 2014, dice, dile a Rafael que ya se acabó febrero y hace un mes enero. ¿No? Y ¿Que tiene qué? y lo que la fiscalía, exacto, lo que la fiscalía aduce es que eso se refiere a Rafael Granados, directivo de ICSA, que es una de las empresas que dice que lo ha coimeado. ¿Se refería a Rafael? Es lo que dice. Pues, ¿Pero a quién se refería? interprétalo. Pero díganos a quién se refería. Ah, A Rafael el cantante. A Rafael Rafael el español. El de la trompeta. Bueno, pero ¿a quién se refería? No, pasa? por eso le digo, o sea, ¿Qué misterio todo es, habrá? o sea, Puede encuentran ser mi y gran arman una noche. historia alrededor de ello. No, pero desmienta Dice- la historia. Dice, por eso. ¿A quién se refería? Dice, ¿sabe qué cosa dice José Manuel Hernández? Que enviaba sobres con dinero con su chofer. Sí, que también ha confesado lo mismo. No, y el chofer ha dicho 2 veces seguidos sí a la casa de Vizcarra Sí. llevando un sobre. Sí. ¿Y lleva dinero? No. O sea, él dice, o sea, no, o sea, él, El chofer Aranda ha dicho que no recibía coimas para usted. ha dicho que sí. O sea, o sea, el chofer de José Manuel Hernández no ratifica la versión de Hernández que llevaba dinero. Dice que llevaba un sobre. Llevaba. Bueno, y es, pero no, que lleva en el sobre no, fotos. No, pues, Fotitos. Un catálogo, un brochure. Vizcarra sabe salirse de las acusaciones mediáticas. Es la verdad, es rápido, gracioso, tiene el apoyo de la gente de su lado. Esa también es la verdad. Y nosotros no íbamos a hacer la guachafada de pedirle que nos diga mirándonos a la cara si ha recibido billete o no. Pero aquí les dejo la pregunta puntual de si coimió y las repreguntas, porque la verdad es que acusadores sí tiene. Hernández, el más clarito. he sido gobernador regional de Moquegua, he sido ministro de transporte, he trabajado embajador en Canadá, he sido presidente de la República y todos los que han trabajado alrededor mío, pregúntenles a todos si alguien ha visto un acto irregular ilegal mío. Pero el Mecha señor José Lava. Manuel Hernández lo No, ha dicho. no. Usted dice, pregúntale a todos. El señor No. José Manuel Hernández No, es digo hombre de los- confianza. Los que han trabajado, él está viendo, él quizás ha recibido plata. ¿No ha trabajado con usted? No. ¿No ha trabajado con usted, No, José Manuel Hernández? ¿No ha sido formado parte del mismo gabinete con PPK? Pues por eso digo, ha trabajado con PPK, Pero- porque lo dicen de que ha trabajado conmigo. Ya para cerrar, vamos con el tercer tema, su manejo de la pandemia. Aquí lo que respondió cuando le preguntamos sobre el tema. Sí, mucha gente, creo con razón, le critica que sus medidas de cuarentena extendida o el día que decidió que las mujeres salieran un día, que los hombres salieran otro día, eran medidas muy chapuceras que al final terminaron destruyendo a pequeños empresarios o comerciantes informales y no se evitaron las muertes que se debían evitar. Eran más de 200.000. ¿Hay un mea culpa en eso? Siempre uno analizando las cosas en retrospectiva dice que se pudo hacer mejor las cosas, eso claramente, ¿no? Y yo creo que quizás donde sí se pudo trabajar mejor es reaccionando más rápido, o sea, tener mayores reflejos para reaccionar a la falta de oxígeno. Por ejemplo, ese tema fue un problema que se generó solo en el Perú, ¿no? O sea, solo en el Perú. O sea, Y específicamente sobre esa norma que jodía el abastecimiento de oxígeno, respondió esto. nadie sabía. Pero ¿cómo no va a saber que hay una norma ahí que impide el abastecimiento de oxígeno, señor Vizcarra? Usted es presidente. Y lo segundo no Y solo sale eso, todos los sino- días a decirle a la gente que por favor se quede en casa, que está Hizo perdiendo la su lógica, plata. No tenía claro. idea que había una norma. ¿Sabes cuántas en 2 meses? ¿Sabes cuántas normas hay en el bueno. país? Y el presidente. Pero al menos hay que saberse la que tiene el que ver un poco con el presidente- oxígeno en plena pandemia, tendría No tiene- sentido. sí, no, claro, Ahora un poco de también, sentido es que tendrá. sabe- ¿no? pero Se sabe- está si yo muriendo la gente si yo afuera. manejo un restaurante, tendría que saber cuánto está el pollo.
por supuesto, pero Sí, claro. escúchame, comienza la pandemia, era una enfermedad nueva en el mundo y nadie sabía qué iba a generar, nada. ¿Y por qué no intervino las clínicas cuando la gente se moría en la calle por no poder pagar una UCI? Eso también se lo he preguntado. ¿Por El qué tema- le tembló la mano para entrar a una clínica y decir, me bajas esos precios? Pero Si eran precios en la San Pablo, perdón, eso es tal Tenía cual. le miedo que cobraba- le dieran- la San Pablo le cobraba a usted y a toda su familia los ahorros de toda su vida. Y no había nadie que respaldara a la gente que iba lo ahí. que hicimos... Hay que intervenir esos No, precios. no, lo que ¿O es muy hicimos comunista fue... eso? No. Lo que hicimos fue poner un precio para tratamiento COVID en clínicas particulares. Y entonces todas las personas del sector público que se tenía que atender en hospitales, era el sector público el que pagaba esos precios. Sí. O sea, tomamos una norma y Hemos- hicimos. hemos- Ya, pero yo justo hice un artículo, ahorita lo voy a buscar, dame Ya, 5 segundos. está bien, Yo ya. justo hice un artículo de ese tema y se atendieron un número irrisorio de Claro. personas con ese convenio. Nada, eso es todo. Seguimos. Un abrazo.